Hoy os voy a enseñar una nueva herramienta que acaba de implementar Google Ads, que todavía está en fase beta, pero que nos va a ayudar muchísimo a mejorar nuestros procesos de optimización de nuestras campañas de Google Ads. Como bien sabéis, cuando creamos una campaña, el trabajo no está terminado, sino que hay que trabajar esa misma campaña continuamente, seguir optimizándola, seguir haciendo cambios para hacer que funcione si no ha terminado de funcionar, o hacer que con el tiempo vaya funcionando poco a poco mejor y nos vaya trayendo mejores resultados. Cuando hacemos esos trabajos de optimización, hasta ahora pues los hacíamos un poco a ciegas, porque a lo mejor ese mismo día hacemos 3 cambios y luego la campaña supongamos que empieza a funcionar, pero luego no sabemos con exactitud cuáles de esos 3 cambios son los que han funcionado, si han sido los 3, si solamente ha habido uno que lo ha mejorado y los otros 2 no han hecho nada o incluso lo han empeorado, etcétera. Pues todo esto ya ha cambiado, porque esta nueva herramienta que nos acaba de arrojar Google nos va a ayudar muchísimo a saber, de todas las acciones que hacemos en nuestra campaña, a descubrir cuál es realmente la que ha provocado que nuestra campaña tenga más conversiones, o incluso todo lo contrario, qué acción ha provocado que la campaña esté funcionando muchísimo peor. Es decir, que todo esto va de la mano de que cada vez las campañas de Google son mucho más, digamos, algorítmicas, son muchísimo más automáticas. Entonces lo que produce todo esto es que, como ya todas las campañas trabajan pues con pujas automáticas, con segmentaciones incluso también automáticas, pues tenemos un montón de campañas en el sector que son automáticas. Entonces el algoritmo está como compitiendo entre sí, ¿vale? No es como antiguamente, cuando hacíamos campañas que todo, absolutamente todo era manual, tienes que estar todo el día encima y dependía cada campaña de que hubiera un humano detrás trabajando sobre ella, pues para que tuviera cierta segmentación, tuviera cierta competitividad, cierto posicionamiento. Pues a día de hoy todo eso ya es automático. Entonces, ¿qué ocurre? Al tener tantas campañas automáticas, lo que va a pasar es que las acciones que nosotros hagamos manuales para que la campaña tenga más o menos posicionamiento, o funcione mejor o funcione peor, ya no va a depender tanto de nosotros, sino que va a depender más del algoritmo. Entonces el propio algoritmo de Google sí que nos va a dar esta información con esta nueva herramienta de, oye, tu campaña durante este periodo pues ha tenido menos visibilidad o ha tenido más visibilidad, y a la vez nos va a dar una recomendación sobre qué podemos hacer para que la campaña pues tenga más visibilidad. También esto hace que las campañas sean más inestables, porque nos podemos encontrar que un día la campaña esté funcionando súper bien y de repente al día siguiente, con un periodo de demanda completamente normal, sin que haya mucha fluctuación, nos encontremos que la campaña de repente no tenga absolutamente nada de conversiones, le hayan bajado un montón las impresiones, o que nos vayamos a comparativa de subastas y veamos que la campaña directamente ese día ha perdido un montón de impresiones con respecto a la competencia, donde la competencia pues a lo mejor estamos acostumbrados a estar por encima de ellos y de repente ese día nos han superado. Nos ha superado esa competencia precisamente porque los que trabajan en esas campañas han hecho cambios que nosotros no. Pues realmente no, simplemente que el propio algoritmo de Google, como digo, como ya todas las campañas son automáticas, ese día decidió darle más prioridad al resto de campañas, pues a lo mejor porque ha aplicado algún tipo de recomendación, o simplemente por propia probabilidad, porque al final Google intenta darle espacio a todo el mundo, pero sí es cierto que le va a dar más prioridad a quien más invierta, porque al final siempre va a tratar mejor a su mejor cliente, es decir, al que mejor le paga, al que más le paga. Entonces nos podemos encontrar que campañas cada vez son más inestables, donde un día pues va súper bien, o tienes un mes que va genial, todos los días con conversiones, y de repente te encuentras que un día, sin ningún motivo casual, sin ningún cambio que hayas realizado la campaña, pues de repente no te funciona. Pues esto es precisamente por esto, porque cada vez son todo más automáticos, y en este caso es cierto que hasta ahora pues te veías un poco opacado porque no sabías qué había pasado detrás de la campaña. Pues ahora esto también lo vamos a poder ver, con lo cual con esta nueva herramienta vamos a poder ver tanto aquellas acciones manuales que hagamos que han provocado que la campaña, por ejemplo, aumente en conversiones o se disminuyan. Esto sería en el factor de la parte negativa. Incluso también, sin necesidad de que hayamos tocado nada, qué factores se han producido detrás de la campaña, es decir, detrás de aquellas acciones que no tenemos manera de hacer nada, simplemente que es completamente automático, que no depende de nosotros, que por qué se han producido esas acciones y exactamente cuáles han sido, porque ha habido una bajada de visibilidad de repente, etcétera. Y a la vez esto va a ir acompañado de algunas recomendaciones que nos va a hacer Google para mantener que la campaña vuelva a ser estable, como digo. Entonces lo que tenemos que hacer en este caso es que ahora mismo está en fase beta, no le va a aparecer a todo el mundo. A mí en concreto solo me aparece con esta cuenta de Google Ads. Luego después me imagino que aparecerá con más. Esta en concreto es una cuenta de Estados Unidos. También para que lo tengáis en cuenta por si no os aparece, pero para todos aquellos que vamos a dedicar a la parte de optimización, que lo hacemos diariamente, pues es una herramienta que, como digo, es bastante positiva. Entonces lo que tenemos que hacer es entrar dentro en este caso yo he entrado dentro de una campaña de búsqueda,
Dentro de esa campaña de búsqueda nos vamos a la vista general y vemos que aquí nos van a salir durante todo el periodo que hayamos escogido. En concreto a mí me sale esto con el periodo de los últimos 30 días. Por ahora solo con este tipo de periodo, ¿vale? Entonces seleccionamos el periodo de los últimos 30 días, nos va a salir la gráfica como estamos comúnmente acostumbrados, pero como vemos aquí a la derecha nos aparece este cuadradito en rojo que nos indica una información que Google nos quiere dar, ¿vale? Que en este caso si nosotros ponemos el ratón encima, vemos que pone aquí haz clic en la parte destacada del gráfico para abrir explicaciones. Es decir, Google sobre todo este cuadrado que está marcando, que es un periodo que abarca desde el domingo 20 de abril hasta pues prácticamente ayer 29 de abril, aquí lo que Google nos va a decir es como una explicación de la evolución que ha tenido la campaña estos días. Es decir, por qué se han producido estas conversiones, por qué ha habido pues, este cambio en concreto positivo, ¿vale? Y aquí nos va a poner la explicación, que pone, veis que pone una flechita hacia arriba y pone conversiones. Y pone aquí que la métrica de conversiones ha aumentado en un 338% durante este periodo del 21 al 29 de abril, en comparación con el periodo anterior que abarca del 11 al 20 de abril, que fue más o menos cuando empezó la campaña. También es normal que haya habido un aumento de conversiones porque la campaña anteriormente, pues ya prácticamente 2 semanas, y era relativamente nueva. Pero es cierto que nos va a dar pues, una explicación de por qué se ha producido este aumento. Puede ser también que os lo diga de manera negativa, es decir, que las conversiones se han disminuido, por ejemplo, menos un 50%, y os va a dar las explicaciones. Por un lado, tanto lo que se ha producido algorítmicamente detrás de la campaña y por otro lado, sobre las acciones que hayamos realizado manualmente con sus respectivas recomendaciones. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en este caso yo aquí ya veo que durante este periodo se ha producido un aumento de un 338% de las conversiones. Esto yo lo puedo ver sin necesidad de que me aparezca esto. Al final, si yo optimizo, pues voy a ver cómo se ha producido un aumento de conversiones. De hecho, si veis, si yo quito el resto de gráficas y dejo únicamente la de conversiones, se ve pues claramente que en este periodo había muy poquitas y aquí ya pues hemos empezado a tener casi todos los días y un número de conversiones muchísimo mayor. Entonces, esto relativamente aquí no nos aporta nada. Donde está la gracia de esta herramienta es que yo me pongo el ratón encima, le voy a dar aquí donde pone abrir explicaciones. Si nos va a abrir este pequeño panel, ¿vale? Donde va a analizar todo lo que ha pasado en la campaña y aquí sí que nos va a dar toda la información. Podemos ver que pone que las conversiones de la campaña, esta es la campaña que se ha realizado y nos pone pues el aumento que ha tenido. En concreto pues hemos tenido un aumento de 27 conversiones en el número total de conversiones y produce un aumento de 338, es decir, nos da directamente la métrica para que no tengamos que calcularlo nosotros, lo cual también nos agiliza muchísimo el trabajo y nos pone las métricas relacionadas a el aumento de conversiones. Nos pone pues que hemos tenido un 47% más de clics, hemos aumentado el CTR un 19% y hemos aumentado la tasa de conversión en un 198% y las impresiones han subido un 24%. Yo con esto, pues bueno, si tengo mis parámetros de optimización me puede servir como referencia para poder saber, oye, pues mira, han subido las conversiones, pero también han subido estos parámetros, entonces puedo hacer un poco de relación, pues en caso de que en el futuro la campaña de repente no funcione, pues fijarme cuáles de estos parámetros han empeorado para hacerme una idea qué parámetro, cuáles de estos están más relacionados con el aumento de conversiones para yo saber de cara a futuras optimizaciones qué cambios debo de realizar para saber qué parámetros debo mejorar para que así tenga más conversiones. Es un poco lioso, pero al final la optimización es un poco así, pero nos da una idea bastante buena, bastante directa, sobre todo de lo que ocurre detrás de la campaña. Como digo, esto lo podemos ver, lo tenemos que calcular, pero directamente nos lo da directamente esta herramienta, con lo cual vamos a tener una versión muchísimo más directa de todas estas métricas que nos van a ayudar sobre todo muchísimo a agilizar el trabajo. Pero esta parte es la menos importante. Si seguimos bajando, aquí nos va a poner un resumen donde Google ha analizado y te dice aquí que hemos encontrado estas explicaciones para el aumento de tu métrica de conversiones. Aquí nos pone todos los cambios, ¿vale?, que hemos realizado en este caso, tanto que hemos realizado nosotros como que se han realizado automáticamente, que han provocado el aumento de las conversiones. Y aquí abajo nos pone, hemos comprobado que el aumento de la métrica de conversiones no se ha debido a lo siguiente. Y también nos va a poner, ¿vale?, como podemos ver aquí, que cuáles de esos cambios no han tenido nada que ver con el aumento de las conversiones. Así también vamos a poder dividir qué trabajo de todo lo que hemos realizado ha sido más efectivo y cuál ha sido menos efectivo o directamente no lo ha sido tanto, para que también de cara a futuras optimizaciones saber mejor en qué centrarme o en qué no. Porque también dependiendo de la cuenta, dependiendo del mercado y dependiendo de la campaña, esto puede variar un poquito. Entonces, aquí ya podemos ver cuáles son los cambios que han producido
que mi campaña haya aumentado en conversiones. Y aquí podemos ver cambios en el estado de la aptitud. Esto se refiere al estado de la campaña, ¿vale? Que ha pasado, por ejemplo, de fase de aprendizaje a apto, o también porque hayamos cambiado alguna puja. No nos dice mucho, pero bueno, seguimos leyendo y pone cambios en el presupuesto. Aquí es porque el presupuesto se ha aumentado. Igual, ya sabemos que es un factor que ha influido positivamente. Cambios en la acción de conversión. Aquí en este caso pues se estaban realizando ciertas acciones de conversión, se crearon nuevas conversiones, ¿vale? Porque se creó una nueva etiqueta de Google, etcétera, y se añadieron a la campaña, con lo cual Google está registrando estas conversiones, lo cual también ha sido un factor que se añade a esta métrica de aumento de conversiones. Luego tenemos cambios en los tipos de estrategias de puja. La campaña empezó con maximizar clics y pasó a maximizar conversiones porque ha tenido un resultado bastante positivo, y este último mes ha tenido más de 30 conversiones, con lo cual hemos optado por cambiar esta puja, que vemos que ha funcionado positivamente. Igualmente también lo podemos ver aquí, pero esto lo tenemos todo resumido y muchísimo mejor completado. Luego tenemos competencia de la subasta, de búsqueda y de shopping. Esto se refiere que hemos mejorado muchísimo nuestro posicionamiento con respecto a la competencia. Igualmente, me puedo venir al apartado de estadísticas e informes, métricas de competitividad, y ahí dentro puedo ver cómo yo estoy pujando con respecto a los demás. Y como digo, esto cada vez es más complicado porque la mayoría de las campañas son automáticas y no va a depender tanto de acciones manuales, sino del propio algoritmo de Google. Y luego ya por otro lado pues tenemos que acciones de todo lo que he hecho yo nos han provocado que la campaña aumente en conversión. Entonces pone aquí agotamiento del presupuesto, es que el presupuesto pues se ha agotado y la campaña nos ha mostrado en ciertos momentos. Ajuste de conversiones a nivel campaña modificado, vamos a poner aquí, bueno, aquí pone también asignación de presupuesto compartido, dar cambios en los emplazamientos de los anuncios de búsqueda, en fin, todos los cambios que yo he realizado para optimizar la campaña, puedes ver aquí, que han provocado que la campaña pues no haya aumentado en conversiones, pero bueno, ahí están. Igualmente, no le hago caso al 100% porque es cierto que, por ejemplo, si yo hago algún cambio de segmentación, que yo sé que la campaña la está viendo personas que son mucho más interesadas en el producto o servicio que estamos anunciando, puede ser que ese cambio de segmentación no aparezca en el apartado de aquellas acciones que han provocado que la campaña aumente las conversiones, y directamente pues aparezca aquí. Entonces lo digo que al final es un resumen, pero hay que cogerlo con pinzas porque puede ser que hagamos algún cambio que no aparezca aquí, que esté aquí abajo, que pensemos que ese cambio no sirve de absolutamente nada, porque no es así. Todos los cambios pueden influir positivamente, pero es cierto que aquí al final lo que nos tenemos que fijar es cuáles son los que mejor han funcionado, que son al final los que nos va a decir Google, pero eso no quita que alguno de estos esté mal, con lo cual tenemos que tener mucho cuidado. Vaya a ser que alguien vea esto y diga, vale, pues me centro en estos cambios para las futuras optimizaciones y estos de aquí los dejo de lado y da igual. No, porque a lo mejor tengo otras que la campaña disminuye un montón las conversiones y esto pues tampoco interesa, ¿vale? Si seguimos bajando vamos a ver más cosas que pone aquí. Consulta estas implicaciones para comprender mejor el cambio de rendimiento. De todo esto que nos ha puesto aquí arriba, aquí nos va a poner una explicación detallada de algunos de estos puntos de, pues bueno, por qué la campaña ha tenido más conversiones, que de eso va esta explicación. O también de por qué la campaña ha tenido menos conversiones, dependiendo un poco de la evolución de vuestra campaña, os saldrá una explicación u otra. Entonces aquí pone la estrategia de puja de tu campaña está en fase de aprendizaje durante este periodo, ¿vale? Esto es normal porque la campaña pues era relativamente nueva, se cambió la estrategia de puja de maximizar clics a maximizar conversiones. Luego aquí tenemos tu tipo de estrategia de puja ha cambiado, ¿vale? Esto es lo que, bueno, el cambio que he dicho antes, maximizar clics a maximizar las conversiones, lo cual aquí ya pues nos da una explicación de por qué este cambio de puja ha provocado que, pues bueno, que la campaña pues esté funcionando bastante mejor. Y bueno, tu campaña ha podido mostrar anuncios un 22% más del tiempo. Esto pues, en este caso, nos da pues esa información de que pues hemos podido aparecer en un 22% más durante todo el periodo de tiempo que se ha mostrado la campaña con respecto a lo que lo estamos haciendo en el periodo anterior. Más adelante lo que podemos ver aquí es más información con respecto al presupuesto, y en este caso sí que es una información muy interesante porque este tipo de información que se refiere al presupuesto con respecto a la competencia, es decir, el presupuesto que estamos invirtiendo nosotros con respecto al resto de empresas, este tipo de información no lo podíamos ver antes ni siquiera en el apartado de comparativa de subastas, porque ahí directamente lo único que podemos ver es nuestro posicionamiento con respecto al de los demás y nuestra visibilidad, es decir, las impresiones, el porcentaje de impresiones de nuestra campaña con respecto a las de los demás, pero en relación al presupuesto esto no lo podíamos ver. Aquí, por ejemplo, nos da una información muy buena donde nos dice que nuestro presupuesto era un 76% más alto de media, es decir,
estamos invirtiendo un 76% más de lo que solían estar invirtiendo los anunciantes en relación a este tipo de mercado. Nos da un poquito más de información que pone que cuando aumenta pues, tu presupuesto, nuestro sistema se adapta para usar este presupuesto adicional y mejorar el rendimiento. Prácticamente que al invertir más vamos a tener más visibilidad y más posibilidad de clics porque tenemos más dinero para gastar dentro de lo que es la campaña. Y aquí pues tenemos esta mini gráfica donde nos pone en azul, nos indica el presupuesto diario medio, que aquí hubo una leve subida, y nos pone abajo las conversiones, haciendo referencia a que cuando subimos el presupuesto también han subido las conversiones. Aquí también puedo ver que es el factor principal o de los factores principales de que la campaña haya conseguido más conversiones. Con esto no quiero decir que todas las campañas, en el momento en el que aumentemos el presupuesto, lo que vamos a hacer es conseguir más conversiones, porque no tiene por qué. Si la campaña está mal estructurada o hay cualquier otro tipo de problema, o estás en un mercado con mucha competencia, o muy poca demanda, o demasiado caro, etcétera, no por el hecho de subir el presupuesto vamos a hacer que siempre nuestra campaña tenga más conversiones, ¿vale? De hecho, a mí siempre me gusta empezar con un presupuesto límite, donde yo sé que es lo justo para poder competir con el resto de empresas y poder pujar por cierto tipo de palabras clave, y conforme vayan viniendo los resultados con ese presupuesto, ir poco a poco subiéndolo, manteniendo el CPA o incluso disminuyéndolo, ¿vale? Para que el costo por conversión no sea muy elevado y que la campaña poco a poco vaya consiguiendo más y más rentabilidad. Seguimos bajando y nos pone otras cosas como, bueno, la configuración de las acciones de conversión ha cambiado, ¿vale? Que esto es lo que estamos viendo arriba, para que nos los pone explicado más en detalle, ¿vale? Aquí pone también que, bueno, hemos cambiado el estado de las acciones de conversión, lo mismo, lo que ponía arriba, pero aquí un poquito más en detalle. Y bueno, aquí pues poquito más, conversiones de los grupos de anuncios, ¿vale? Tipo de estrategia de puja que ha cambiado, aquí nos pone un poco también la explicación, es un poco ya en resumen de lo que estábamos viendo arriba. Vamos a ver, bueno, aquí también los anuncios de tu grupo de anuncios han superado con más frecuencia el ranking de los anuncios de estos tipos de competidores en los sitios web. ¿A qué se refiere? Que el ranking que nosotros tenemos dentro de lo que es de nuestro propio anuncio, el ranking se hace referencia al nivel de calidad de la campaña, también a la eficiencia de la campaña, es superior a de lo que lo están haciendo la competencia. Esto también pues, nos ayuda a entender que estamos haciendo un mejor trabajo que la competencia. No solo estamos invirtiendo más ni estamos utilizando mejor, sino que también pues, tenemos mayor calidad de anuncio y mejor ranking. Esto pues lo podemos ver aquí. Seguimos bajando y bueno, otras cosas, la configuración de acciones de conversión objetivo ha cambiado, es un poco parecido, en fin, nos está repitiendo algunas porque estos cambios se han realizado en varias ocasiones, ¿vale? Y poquito más, ¿vale? Algunos cambios a nivel grupo de anuncios, cambios en la estética de puja, lo mismo, todo esto se va repitiendo. Ahora mismo no me aparece, pero en otros momentos es verdad que conforme vayamos bajando abajo del todo, nos va a aparecer como un apartado de recomendaciones que podemos aplicar para que nuestra campaña funcione mejor. En este caso parece que la campaña ya está muy óptima y en este caso no me recomienda Google que realice ninguna acción de conversión, pero es verdad que las recomendaciones que nos aparecen aquí en el apartado de recomendaciones nos la va a poner aquí y nos va a dar una explicación que en el apartado de recomendaciones genérico, el normal de toda la vida, no aparece. Aquí nos va a decir el por qué deberíamos, entre comillas, aplicar esas recomendaciones, que como digo yo, no siempre todas las recomendaciones van a ser positivas. Es cierto que muchas veces sí que lo son, cada vez Google va tirando un poquito más en esto. Al final, nosotros somos los que mejor entendemos qué necesidad tiene la campaña, cómo funciona nuestro mercado, cómo funciona nuestra competencia, cuál es nuestro margen de beneficio y cuál es el CPA que queremos conseguir a nosotros o a nuestro cliente. Entonces, esto, las recomendaciones de Google no lo sabe porque son recomendaciones genéricas que se aplican a la mayoría de anunciantes. Son muy genéricas, hay algunas que pueden funcionar y otras que no, por lo cual siempre debemos valorar nosotros mismos si estas recomendaciones son las que queremos utilizar, porque creemos que son las que van a hacer que nuestra campaña funcione mejor. Entonces, prácticamente, pues esto ha sido todo. Como veis, la mayor parte de la información la podíamos ya observar nosotros antes, pero con un montón de métricas y un montón de mediciones. Ahora ya lo vamos a tener directamente resumido y con los porcentajes exactos directamente, lo cual nos va a facilitar mucho el proceso de optimización. Además, nos va a dar explicación adicional que antes no teníamos de por qué nuestra campaña ha aumentado o ha disminuido en conversiones, que al final es el objetivo principal de las campañas, las conversiones. Y también, por otro lado, pues nos va a dar métricas adicionales que antiguamente no podíamos obtener por ningún medio, ¿vale? Que en este caso lo hago en referencia a nuestro porcentaje de presupuesto con respecto a los demás, que ahora ya pues sí que podemos tener esta métrica que también nos va a ayudar muchísimo más pues a nivel competitivo a saber
pues, oye, cómo estamos invirtiendo con respecto a la competencia, que también antiguamente se podía saber, porque más o menos según el porcentaje de impresiones que tuvieras, el porcentaje de posicionamiento, te puedes hacer una idea de que la competencia pues está invirtiendo más que tú o menos. Pero aquí ya pues tenemos una métrica exacta que nos ayuda muchísimo mejor a entender cómo nuestra campaña está pujando con respecto a la de los demás y sobre todo cómo está invirtiendo. Entonces es una herramienta bastante buena, la recomiendo muchísimo, ahora mismo está en fase beta, pero sobre todo cuando hagamos una campaña y vayamos a optimizar, os recomiendo muchísimo que lo utilicéis. Nos va a ayudar sobre todo muchísimo a tener más información, más métricas, a tener sobre todo esa información muchísimo más rápida y más contrastada y a facilitar muchísimo los procesos de optimización y a tener más información en este mundo donde ya cada vez las campañas son más algorítmicas de qué es lo que está pasando detrás de nuestra campaña, tanto de las acciones que hacemos manuales como le están provocando esa acción positiva o negativa directamente a la campaña, tanto de las acciones algorítmicas, que va a depender mucho del algoritmo de Google por esta automatización de que cada vez las campañas pues, son más automáticas y cada vez hay más inestabilidad precisamente por este propio sistema, porque como todo es automático, al final los cambios se van a hacer todos simultáneamente y una campaña que hoy está funcionando muy bien, mañana puede ser que no. Y a día de hoy nuestro trabajo consiste en vigilar que la campaña sea lo más estable posible. Aquí vamos a tener más información con esta herramienta, pero es cierto que debemos saber qué acciones debemos aplicar para que nuestra campaña vuelva a recuperar esas conversiones, esas ventas, esos formularios o esas llamadas que estamos consiguiendo antes y más, como digo, en un mercado donde ya cada vez Google lo quiere todo más automatizado. Google tiene más control de nuestras campañas de lo que realmente teníamos nosotros antes, ¿vale? Por mucho que hagamos cosas manuales y no apliquemos las recomendaciones automáticas, etcétera, pero es cierto que ya las segmentaciones y los posicionamientos están cambiando muchísimo. Y esta herramienta viene genial para poder entender mejor qué está pasando y para saber qué pasos debemos seguir para recuperar esa estabilidad en la campaña y sobre todo pues para mejorar muchísimo nuestros procesos de optimización convencional y hacer que la campaña termine de funcionar del todo. Así que esto ha sido todo, espero que os ayude un montón. Cualquier duda que tengáis me lo podéis dejar en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo y suscribiros porque me ayuda un montón. Que tengáis un muy buen día. Un saludo.